Hermanos, buenas tardes. El Señor nos ha bendecido nuevamente con una semana más de tiempo y ya estamos aquí otra vez listos para escudriñar, para leer y poder comprender un poco de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y hoy vamos a empezar el capítulo 11 que tiene por título Los dos testigos. Es una clase muy importante, una clase que ha dado mucho que estudiar. Dicen por ahí normalmente, vulgarmente, mucha tela de dónde cortar y, y es algo muy interesante que vamos a empezar a estudiar y ojalá que podamos entender todo el mensaje de Señor que tiene para nosotros esta, en esta lección. Quiero mencionarles una frase que dentro de la cultura mexicana la escuchamos mucho, usamos mucho. Dice, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Esta frase normalmente la usamos cuando queremos referirnos a algo inminente, a algo que va a llegar, algo que no se puede evitar. Y algo parecido como esto es nuestra carrera, nuestra vida, que desde el momento que Dios nos permite tomar esa primera carada de aire y empezar nuestra vida de ahí en adelante, es una carrera que nos va a ir enseñando muchas cosas, que va a estar llena de fechas, de tiempos que se van cumpliendo. Desde ese momento que pegamos ese primer grito, entran en ya por de ahí en adelante nuestra vida empieza ya dependiente y a la vez dependiente ya nos estamos pegados a su cuerpo por el cordón umbilical, pero seguimos de ella todavía. Y así empieza nuestra vida. Vamos desarrollando, nuestros dientes salen, nuestros huesos se van fortaleciendo para sostener nuestro peso, los músculos se van fortaleciendo más para darnos con los trabajos, las tareas que hacemos. Todo, todo tiene un tiempo, todo tiene una línea ya marcada por el Señor de cuándo va a pasar cada cosa. Tras el Señor nos preste la vida, todo eso va a pasar su debido. Y en esta lección que vamos a estudiar en este capítulo, vamos a dar cuenta que así como nuestra vida empieza, se desarrolla, llega a su cumplimiento, llega, llega a su fin y llega a un término, así también la iglesia de Cristo. El momento que el Señor Jesús dio la gran comisión, el momento en que el Señor Jesús ha ido ayudándola a que crezca, ha ido fortaleciéndola, ayudándola a madurar y a crecer y a desarrollarse, también tiene un fin, también tiene un momento en el que la iglesia de su propósito y su tiempo se termina. De esto nos vamos a dar cuenta en esta lección y, y vamos a darnos cuenta que el, el apóstol, el apóstol Juan nos muestra esta visión que él recibió del Señor y va a usar una figura muy relevante en el Antiguo Testamento, que es los testigos. Hay unos testigos de los que vamos a estar hablando ahorita y esta figura la, la toma del libro de Deuteronomio, de una ley que el Señor dio. Libro de Deuteronomio capítulo 19 versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito,
ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La importancia que tiene esta figura de los 2 testigos en este capítulo que vamos a estudiar nos va a enseñar en parte poco de lo que nos muestra el Antiguo Testamento de esa importancia de que alguien testifique. Y en este caso, en el Deuteronomio, está esta ley, este decreto que Dios le dio a Moisés para que enseñara a su pueblo a coexistir de una forma armoniosa. Y le pide que las acusaciones que se hagan cuando sea necesario sean sostenidas por un mínimo de 2 testigos. O 3 si era mejor, si se contaba con ello. Pero la importancia que tiene que hubiera estos testigos es que reducía el riesgo de ser acusado falsamente por una sola persona, porque una sola persona podría tener sentimientos en contra del acusado y podría querer desquitar su sentimiento, su emoción en esa persona acusándolo falsamente. Pero cuando se tenían ya 2 o 3 testigos, ese riesgo se reducía y, y ya si el juicio podía ser más justo. Y de esta forma se tenía esta, esta seguridad de que la ley pudiera obrar de una manera más equitativa para ambos. Normalmente, actualmente ya los códigos penales bajo los que regimos son ya diferentes, ya se cuenta con más tecnología, más ciencia que pueden ayudar a comprobar los delitos, las acusaciones, y ya han cambiado un poco las cosas, pero los testigos también siguen siendo importantes. Y estos testigos de los que vamos a estudiar en este libro de Apocalipsis son testigos que en cierta forma van a ser utilizados por el Señor en la corte celestial, ante el juicio que Él va a hacer, de cuando va a acusar a las personas que no le hayan, cuando va a juzgar a las personas que no le hayan aceptado. Y van a tener esa importancia, esa relevancia, estos testigos. Y de esta forma, una persona que se le haya anunciado el Evangelio y él quiera decir o quiera sostener que nunca supo de él, esos testigos van a jugar su papel y van a dar van a testificar y van a hablar en su contra. Y él, al no tener al Señor Jesucristo como profesor, como su abogado, va a estar solo en este juicio delante del Señor. El Señor Jesús también usó esta figura de usar 2 testigos cuando Él envió a sus discípulos a predicar delante de Él. En el libro de Lucas nos dice en el capítulo 10 que Él hizo grupos de 2 y los mandaba delante de Él a las ciudades que Él iba a entrar. Y Él les refiere que cuando los recibieran, que hasta el polvo de sus pies que se les había pegado los sacudieran. Y eso iba a ser como testimonio de que no habían querido aceptar estas buenas nuevas del Señor. Y de esa forma, estos testigos juegan esa parte de que ya se le ha dado las buenas nuevas y no las han recibido. Y eso tiene mucha importancia en el hecho de que no va a poder excusarse, no va a poder decirles que no sabía o no, no entendía lo que se me estaba diciendo. Dice en el versículo
11 del capítulo 10 de Lucas. Dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo contra Sodoma que para aquella ciudad. Estos discípulos que habían sido enviados iban a jugar ese papel como testigos, que iban a dar testimonio de que este mensaje de salvación sí se les había anunciado a ellos, y se van a dar cuenta que lo habían rechazado. Entonces ahora el Señor va a hacerse de testigos que van a declarar en contra del mundo, y que van a poder dar validez a este juicio que el Señor va a emprender en contra de aquellos que no le hayan querido aceptar. Vamos a entrar al versículo 1 y vamos a darle lectura. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Al apóstol Juan se le da esta caña, que es como lo que ahorita consideraríamos como un metro de esos de madera, los que utilizaban los maestros para enseñarnos a medir. Y algo semejante a esto se le da a Juan, y se le pide que mida el templo, que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Y esta figura de medir algo tiene también una raíz en el Antiguo Testamento, y voy a pedirles que en sus Biblias busquen el libro de Ezequiel, el capítulo 42, versículo 20. Dice: a los 4 lados midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. En esta figura, la referencia que tenemos de que se mida es para hacer una diferencia entre un lugar santo y un lugar profano. Entonces, esto es lo que podemos entender de lo que significa medir el templo. No es que apenas lo vayan a construir, o que apenas estén queriendo darse cuenta cuánto es lo que mide, sino que se haga esta separación, de que se entienda que es separar lo santo de lo profano. Y también puede tener la idea de otra connotación, como cuando una persona compra una propiedad, tiene que ir la persona del municipio y marcar, que se conocen como en país, en nuestra cultura, se conocen como primeras, que son pilas de piedra o poste, que dice de aquí, de este punto hasta aquel otro, hasta aquel otro, hasta aquel otro, es la propiedad. Entonces el medir también denota que es tuyo, te marca lo que es tu propiedad. Y una vez que estás enterado de cuál es tu propiedad, se puede tejer y se puede asegurar. Y esta es la idea, el concepto que Dios quiere que nosotros entendamos: que al medir el templo, el altar y los que adoran en él, el Señor está valorándonos, está demarcando que somos su propiedad y está protegiéndonos. Esa es la idea de lo que Él quiere que mantengamos en mente en esta lección. Lo que le pide el Señor es que mida es el templo, pero el templo, para este tiempo, cuando el apóstol Juan está escribiendo este libro de Apocalipsis, ese templo ya no existía. El templo había sido destruido en el año 70 por el emperador Tito y sus legiones. Habían destruido este templo, y
ya no se encontraba ese templo. Entonces él entendía que no se refería a ese templo físico, sino a un templo espiritual. Y esto es lo que él sabe, lo que él entiende. Porque, como les menciono, ese templo ya había sido destruido. El primer templo, el primer templo fue construido en el año 957 a.C., el rey Salomón, pero fue destruido por Nabucodonosor en el 587 también antes de Cristo. Les duró más o menos como 370 años el gusto de tener ese templo tan glorioso. Después de que Nabucodonosor destruyó este templo, fue reconstruido por Zorobabel, que era un gobernador que el rey Ciro instauró o lo relegó y le dio ese permiso de que reconstruyera ese templo. Este templo a su vez fue engrandecido o embellecido por el rey Herodes, y este es el general Tito, el emperador Tito, fue el que destruyó en el año 70. Entonces Juan no ignoraba que el templo ya había sido destruido, que el templo ya no existía, y se da cuenta que este templo, el altar y los adoradores que Dios le pide que midan, es ahora una figura de su iglesia, es ahora una figura que Él quiere que se esté siempre valorando, que se esté siempre protegiendo, y que no se, que no se vaya a pensar que está desatendida o desprotegida. Hay unas citas que el apóstol Pablo nos enseña, nos menciona, en las que el templo de Dios ahora se considera como la iglesia. El altar es como la adoración que nosotros damos para el Señor. Y estos adoradores que dice que también mida es cristianos de forma individual, que seamos examinados, que seamos valorados. En este caso la palabra es la que nos mide, dice qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que hemos hecho bien, de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos ha dejado en su palabra. Estas referencias están en el libro de Corintios 3, 16, 17, en Efesios 2, del 21 al 22, y en Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Vamos a avanzar al siguiente versículo. Dice: pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Al pedirle al Señor que no mida el templo de los gentiles, lo está dejando aparte, está dejando solo, porque los gentiles que podían acercarse en el templo judío hasta cierto punto, podían también entrar y conocer el Dios de los hebreos, pero no podían pasar más allá. Y ahora esa parte que les correspondía a ellos, hasta donde ellos podían entrar, esa parte le dice que no la considere, porque en la lección pasada que tuvimos, en el capítulo 10, versículo 7, este misterio que hablaba el Señor, recordamos que los gentiles ya son incluidos en la iglesia del Señor, ya están puestos dentro de su iglesia. El apóstol Pablo lo explica de una forma más detallada, más espléndida, en el libro de los Efesios 3, del 1 al 7. Esto lo vimos en la clase pasada del capítulo 10. Y
estos gentiles que se acercaran, estos extranjeros que se acercaban a la cultura hebrea y también llegaban a apreciar al Dios de los hebreos, también podían adorarle, pero no tenían los mismos derechos que los judíos. Y ahora este misterio que dice Pablo, que el Señor ha revelado, es que ya los ha incluido, ya les ha abierto la puerta y tienen ahora el mismo derecho de acercarse a Él como el pueblo hebreo. Aquellos gentiles que no quieran acercarse a Él, que no gusten de conocer sus gracias, ahora se encuentran desprotegidos, se encuentran separados de Él y no tienen esa valla protectora o ese muro que es lo que es el Señor para nosotros. Y se encuentran simplemente a la merced de las corrientes del mundo y de la tendencia o de las ideas del mundo. Tienen esa protección del Señor. Dice, el hecho que vayan a hollar y pisotear la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, es que iban a tener la ciudad o el pueblo hebreo iba a tener ese espacio de, de pasar de ser el pueblo predilecto de Dios a pasar a ser un pueblo que fue perseguido, que ha sido siempre perseguido y atacado por los gentiles, por ellos que no tienen el amor de Dios. Y esto, esto de hollar tiene una connotación muy seria, muy severa, porque hollar significa pisotear, abatir, humillar, despreciar o atropellar. Y son sinónimos que nos ayudan a entender en sí lo que significa que una ciudad o un pueblo sea hollado. Y tienen una referencia directa a lo que el Señor Jesús nos dijo en Lucas, el capítulo 21, versículo 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto, hermanos, es en parte lo que les mencionaba hace un principio, de que la iglesia tiene un tiempo, tiene una fecha en la que su propósito va a estar cumplido. Y el Señor Jesús nos dice aquí en este versículo que Jerusalén va a ser hallada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que el periodo de gracia que está extendido ahorita para todos los pueblos y todas las naciones va a tener ese tiempo. Y este periodo de aceptación, este periodo de gracia, donde el Señor acepta a cualquier persona que se acerque a Él, de cualquier nación, cualquier idioma, que se acerque a Él y le acepte, el Señor lo va a incluir en su familia, lo va a hacer su hijo. Y, y esto es el propósito de la iglesia. Pero el Señor en su sabiduría tiene un tiempo y Él sabe cuándo ese tiempo va a tener ese fin. Vamos a avanzar más para no quitarle información al versículo que tiene más de esto. Dice, y bien, solo mencionar cuando dice que la ciudad santa va a ser hollada por 42 meses. Estos 42 meses son la expresión que utiliza el Señor para decirnos de lo que es la era cristiana, la era de la iglesia. Desde el momento que Él fue tomado en esa nube,
y dio esa comisión de que se predicara el Evangelio hasta que el Señor venga nuevamente y lo veamos en el cielo y nos hable, a que le encontremos en el cielo. Y como dice el apóstol Pablo, que ahí estaremos ya por siempre con Él. Entonces, este es este periodo de la gracia, este periodo de los gentiles. Y solo había olvidado mencionárselos antes de avanzar al versículo 3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos es con lo que empezamos en la clase, es la importancia que tienen estos 2 testigos. Y ahora vamos a entrar a esta información, a este material que ha dado muchas interpretaciones, que muchas personas han querido interpretarlo y han querido dar su opinión respecto a quién pueden ser estos 2 testigos, si son 2 individuos, 2 personas, si son símbolo de otra o referencia a otra cosa. Y muchos han puesto nombres a estos testigos. Muchos han pensado, han sugerido que puede ser Moisés, que puede ser Elías o Eliseo o Enoc. Esto porque las cosas que dice que estos testigos hacen en el desarrollo del capítulo se parecen a las cosas que Moisés hizo, partió el río en sangre, que ellos los milagros que ellos hacían se parecen a estos milagros que dice que estos 2 testigos van a hacer, y se han dado estos nombres, se ha querido interpretar, se ha querido conceptualizar toda esta lección de los 2 testigos en esas personas. Personalmente, y esto es de una manera individual, yo pienso que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, es la que está representada bajo el simbolismo de estos 2 testigos durante esta dispensación, la dispensación cristiana, a lo que les mencionaba hace un momento, de que la era cristiana empieza cuando el Señor le da poder a sus discípulos y les pide que sean testigos, y que de ahí el evangelio avance para que su iglesia crezca. Entonces esto es lo que he podido entender, y pienso que estos 2 testigos representan a la iglesia del Señor. Por lo que les había mencionado antes, donde el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos ese templo de Dios. Estas enseñanzas, como se los había mencionado, están 1 de Corintios 3, 16, 17, 2 de Corintios 6, 16, 17 y Efesios 2 del 21 al 22. En estas citas nosotros entendemos que ahora nosotros somos ese templo de Dios, que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, si bien conformada por muchas personas de diferentes partes del mundo, forman el cuerpo de Cristo y hacen su templo. Él está entre nosotros, y de esta forma es lo que puedo entender que el Señor le pide al apóstol Juan que mida a la iglesia, a su santuario, a su templo, en otras palabras a nosotros. Y porque en el desarrollo del capítulo nos vamos a dar cuenta en el versículo 4 que la lección misma nos dice quiénes son estos testigos. En el versículo 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a
a desarrollar, a estudiar más un poco esta información, qué es lo que significa que estos testigos sean estos dos olivos. Pero me gustaría que consideremos una cita muy importante en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, del capítulo 11, del versículo 11 al 24. Es una lectura un poco extensa, pero como tiene mucha información muy importante para esta lección, voy a tomarme el tiempo de leerla. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su excusa es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, y también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esta enseñanza nos ayuda a entender que, que estos dos olivos, representan al pueblo de Israel y al pueblo gentil, o sea, nosotros, las naciones que no somos hebreas, pero que hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. El pueblo hebreo, los que crean, y de los pueblos gentiles, los que crean, llegamos a formar parte de este olivo que es del Señor. Y así, al entender esta referencia, esos dos testigos que dice son los dos olivos que están delante del Señor, es esto: el pueblo de Israel, los que crean, y de los gentiles, los que crean, vienen a ser esos olivos, esos olivos que están delante del Señor. Y la referencia a los candeleros está aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, donde dice que el Señor está entre los candeleros, que son la iglesia. Entonces, son dos referencias que llegan a un mismo punto: a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, la iglesia que se mantenga en su palabra, la iglesia que se mantenga fiel a las enseñanzas de los apóstoles, que permanezca dentro de ellas. Entonces, en mi opinión, estos dos testigos
simbolizan a la iglesia del Señor Jesucristo y el tiempo que va a pasar, el tiempo en el que ellos van a predicar y que vamos a estar predicando y testificando de la palabra del Señor. Recuerden que en la comisión que el Señor les dio, les dijo, me seréis testigos de todas las naciones. Entonces, de esta forma es como el Señor conceptualiza todo en su iglesia. Y estos simbolismos caen ahí en su iglesia. Es una lección muy importante que podemos entender del Señor y darnos cuenta de esta gran responsabilidad que tenemos como iglesia de testificar de su nombre, de mostrar su amor a las diferentes personas. Que el Señor tiene este tiempo de su iglesia para que crea, que todo el mundo escuche. Y es esta tarea la que Él nos ha dado. Entonces, ahorita hermanos, vamos a terminar en este versículo y los siguientes versículos los vamos a ver en la siguiente clase. Y espero que Dios nos preste vida para este siguiente día de grabación y que podamos terminar toda esta lección. Por ahorita me despido de ustedes, hermanos, esperando que Dios les dé una gran bendición esta semana y espero volver a ustedes para seguir escudriñando esta lección. Que Dios les bendiga.